En este video presentaremos nuestro proyecto final de biomecánica del raquis, presentado por Bolas Lozada Marife y Damaso Galicia Nicole. En esta presentación abundaremos sobre 4 temas principales. El primero es el raquis general y discos intervertebrales, el segundo cintura pélvica y raquis lumbar, el tercero raquis torácico y tórax y finalmente el raquis cervical. Como primer tema tenemos al raquis general y los discos intervertebrales. Algunos de los subtemas que vamos a tocar es la osteocinemática, la artrocinemática, las alteraciones cinemáticas, la cinética de los tejidos blandos y los tejidos contráctiles y la descripción de los discos intervertebrales. Iniciando con la introducción al raquis general, tenemos que la columna vertebral constituye realmente el pilar central del tronco. Este protege al eje nervioso gracias a que tiene un canal raquídeo que alberga al bulbo raquídeo y a la médula espinal. En su porción torácica, el raquis se aproxima más al plano posterior, que se localiza en un cuarto del espesor del tórax. En su porción cervical, el raquis ya se sitúa más central, en un tercio del espesor del cuello. En su porción lumbar, el raquis es totalmente central, ya que se localiza a la mitad del espesor del tronco. Podemos destacar que el raquis general está compuesto por 4 segmentos. Como primer segmento que nos presenta Kappanji, tenemos el segmento lumbar, en el que las vértebras lumbares son centrales. De igual manera, tenemos el segmento torácico o dorsal, en el que las vértebras torácicas o dorsales se desplazan hacia el plano dorsal. Tenemos el segmento cervical, en el que las vértebras cervicales representan una porción casi central. Y finalmente tenemos el segmento sacrococcigeo, formado por 2 partes en forma de monobloque. Retomando lo mencionado sobre el segmento sacrococcigeo, que está formado por 2 partes en monobloque, se divide en sacro y coxis. El sacro, que está constituido por la fusión de 5 vértebras sacras que se integran a la cintura pélvica, y el coxis, que está articulado con el sacro, es un residuo de la cola de la mayoría de los mamíferos. Está formado por una soldadura de 4 a 5 pequeñas vértebras coxígeas. Siguiendo con la introducción al raquis general, podemos ver que en su porción cervical, este soporta el cráneo y lo más próximo a su centro de gravedad. De igual manera, en su porción torácica soporta a los órganos del mediastino y desplaza el raquis hacia atrás. En cuanto a los órganos del mediastino, podemos tomar como referencia el corazón. Y en su porción lumbar, soporta el peso de toda la parte superior del tronco, ya sea en su porción cervical y su porción torácica. En cuanto al raquis general, también podemos encontrar curvaturas, que se les denominan curvaturas del raquis general. En estas podemos tomar en cuenta 4, que son las que nos menciona Kappanji. Estas se ven desde un plano sagital. Y la primera que nos menciona Kappanji es la curva sacra. Esta curva es de concavidad anterior, dada la soldadura definitiva que se presenta en las vértebras sacras. También tenemos la curva lumbar, o también denominada lordosis lumbar, que es de concavidad posterior con una pronunciación media, o sea, no se ve mucho la pronunciación de la curva lumbar. En ciertos casos también se llega a hablar de hiperlordosis lumbar o de ensilladura lumbar. Siguiendo con las curvaturas del raquis general, tenemos también a la curva torácica. Esta también es conocida como cifosis torácica y esta es muy pronunciada y se presentan con una convexidad posterior. También tenemos finalmente la curvatura cervical, o también conocida como lordosis cervical, que tiene una concavidad posterior y es mucho más pronunciada cuanto mayor sea la curvatura torácica. ¿A esto qué nos referimos? Que la curvatura cervical depende totalmente de la pronunciación de la curvatura torácica. Ya que las curvaturas del raquis
nos ayudan a generar una resistencia mayor para el eje de nuestro cuerpo, tenemos que para medir las curvaturas raquídeas tenemos un índice raquídeo de Delmas. Este se mide a partir de la relación que existen entre dos aspectos, que son la longitud alcanzada por el raquis desde la primera vértebra sacra hasta el atlas y la altura entre la meseta superior del sacro al atlas. Este índice raquídeo de Delmas tiene diferentes índices que nos ayudan a identificar el tipo de raquis que tenemos. Los índices de indicación de un raquis normal es del 95 al 96%. Si este índice es inferior al 94%, se denomina un raquis con curvaturas muy acentuadas. Si es superior al 96%, se le denomina un raquis casi rectilíneo. De acuerdo con los índices antes mencionados, Delmas demostró que el raquis con curvaturas pronunciadas es un tipo funcional dinámico, ya que con un sacro que tiende a salir horizontal, se le conoce como ensilladura lumbar muy pronunciada, mientras que al contrario, el raquis con curvaturas poco acentuadas o muy poco acentuadas es de tipo funcional estático, ya que tiene un sacro que tiende hacia la vertical, que genera un dorso plano. Empezando con un poco de la estructura del cuerpo vertebral, tenemos que al ser un hueso corto, tiene una estructura en cascarón, con una cortical de hueso denso rodeando al tejido esponjoso. La cortical de la cara superior y la cara inferior del cuerpo vertebral se denomina cara intervertebral, antiguamente también llamada meseta vertebral. Este es más espeso en su parte central, donde se halla una porción cartilaginosa. La periferia forma un reborde, un rodete marginal. Este rodete procede del punto de osificación epifisiaria, que tiene la forma de un anillo fibroso y que une al resto del cuerpo vertebral sobre la meseta. Esta osificación va hacia los 14 y 15 años de edad. En cuanto a los elementos y una unión intervertebral entre el sacro y la base del cráneo, tenemos 24 piezas móviles que contienen numerosos ligamentos. En los anexos al pilar anterior tenemos el ligamento longitudinal anterior y el ligamento longitudinal posterior, que se mostrarán en el siguiente diapositiva, y la unión entre los dos arcos intervertebrales adyacentes, que tenemos el ligamento amarillo, que es denso y resistente, el ligamento interespinoso, el ligamento supraespinoso, que es nítido en el tramo cervical, el ligamento intertransverso, que se encuentra en cada apófisis transversa, y en las articulaciones cigoapofisiarias tenemos los ligamentos capsulares. De la unión intervertebral, tenemos que en sentido vertical podemos ver piezas óseas de los elementos de unión ligamentosa, que estos permiten distinguir, según Smart, un segmento pasivo, constituido por la vértebra misma, y un segmento móvil. Ese segmento móvil comprende de delante a atrás el disco intervertebral y el agujero de conjunción. Las articulaciones cigoapofisiarias tienen los ligamentos amarillos y el ligamento interespinoso. Ahora corresponde hablar sobre los discos intervertebrales. Debemos resaltar que el grosor del disco intervertebral no es el mismo en todos los niveles raquídeos. En el raquis lumbar, donde el disco es mucho más grueso, puesto que mide 9 micromilímetros de altura, en el raquis torácico mide 5 micromilímetros de espesor y en el raquis cervical su grosor es de 3 micromilímetros.
Iniciando con la estructura de los discos intervertebrales, tenemos que estos se dividen en dos partes, una parte central, que se le conoce como núcleo pulposo, y también podemos ver que es una sustancia gelatinosa que deriva embriológicamente de la cuerda dorsal del embrión. Este se trata principalmente de una gelatina transparente, que está compuesta por el 88% de agua, lo que lo hace muy hidrófila, y formada químicamente por una sustancia fundamental a base de mucopolisacárido, y esta también contiene fibras colágenas y células de aspecto condrocitario. También podemos ver células conjuntivas y raras aglomeraciones de células cartilaginosas. No hay vasos ni nervios en el interior del núcleo pulposo. Este más bien actúa como un distribuidor de presión. En este caso, el 75% de la carga que lleguemos nosotros a hacer la cargará el núcleo pulposo. Siguiendo con la estructura de los discos intervertebrales, tenemos también la parte periférica o annulus fibrosus o anillo fibroso, que está conformado por una sucesión de capas fibrosas concéntricas, cuya oblicuidad está cruzada cuando se pasa de una capa a la contigua. También puede constatarse que las fibras son verticales en la periferia y que cuanto más se aproximan al centro, más oblicuas son. En el centro está en contacto con el núcleo pulposo. Las fibras son casi horizontales y describen a lo largo del trayecto helicoidal. Este también actúa como un distribuidor de la presión. En este caso, el 25% de la carga es el que soporta el peso. Como podemos ver, hay una gran diferencia en cuanto a cargas. El primero, que fue el núcleo pulposo, cargaba el 75% de la carga, y en este caso es el 25%. Iniciando con las amplitudes globales de la flexo-extensión en el raquis general, en el raquis lumbar la flexión es de 60 grados y la extensión de 20 grados. Para el conjunto del raquis tóraco-lumbar, la flexión es de 105 y la extensión de 60 grados. En el raquis torácico tenemos una flexión de 45 grados y en extensión 40 grados. En el raquis cervical, la amplitud se mide entre la meseta superior de la primera vértebra torácica y el plano masticatorio. Esto nos da como resultado 60 en extensión y 40 grados en el de flexión. En conclusión, tenemos que la flexión total del raquis es de 110 grados y la extensión total del raquis es de 140. Continuando con las amplitudes totales del raquis, ahora tenemos la inflexión lateral. En la inflexión lateral del raquis lumbar es de 20 grados, al igual que en el raquis torácico. La inflexión lateral del raquis cervical es de 35 grados a 45 grados. Esto nos da como resultado que la inflexión o inclinación total del raquis entre el sacro y el cráneo es entonces de 75 grados a 85 grados a cada lado. En el raquis tenemos que la rotación axial en el raquis lumbar es muy poca, ya que amplía hasta el 5 grados. La rotación axial en el raquis torácico es mucho más acentuada y es de 35 grados. La rotación axial en el raquis cervical es muy amplia, ya que va de 45 grados a 50 grados, y la rotación axial entre la pelvis y el cráneo alcanza y llega a sobrepasar ligeramente los 90 grados.